Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del seminario de investigación de esta facultad en el ciclo otoño-invierno. Hoy tenemos con nosotros a Elisa Botella Rodríguez, que es una profesora de la Universidad de Salamanca, a la que ahora leeré un breve currículum. Que va a impartir una ponencia titulada Seguridad alimentaria en economías pequeñas, un análisis comparativo de Cuba y Costa Rica para el periodo de 1990-2008. En primer lugar, quisiera agradecer a Elisa su disponibilidad para venir aquí a Madrid, a la Complutense, a impartir esta ponencia, así como al departamento, a los asistentes del Departamento de Historia e Instituciones Económicas 2 por la propuesta. Bien, Elisa Botella actualmente es profesora ayudante del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Salamanca. Se formó, tiene un máster en Globalización y Desarrollo en América Latina por el Institute for the Study of the Americas, de la Universidad de Londres, donde también posteriormente hizo su doctorado en el periodo 2007-2012. En el año 2010 recibió el premio de Historia Agraria de la Asociación Española de Historia Agraria y actualmente, como he dicho antes, pues se ocupa en la plaza de profesor ayudante en el departamento mencionado, si bien está ya acreditada para el puesto de ayudante doctor por parte de la ANICA. Por lo tanto, se trata de una joven historiadora, investigadora y bueno, pues con un brillante futuro por delante. La conferencia, por tanto, es una ponencia relacionada con la seguridad alimentaria en pequeñas economías y, bueno, pues sin más palabras quisiera dar la palabra a Elisa Botella. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción, Alfonso, y también agradeceros a los profesores del Departamento de Instituciones de Historia Económica la invitación, ¿no?, de poder venir a la Complutense y presentar en un seminario de investigación algunos de los resultados de mi tesis doctoral. En principio voy a hablar, como bien ha dicho Alfonso, del modelo comparativo Cuba y Costa Rica, ¿no?, puesto que quizás en más ocasiones hemos discutido, pero precisamente porque estoy trabajando en un paper en particular sobre Costa Rica, he decidido centrarme, y de hecho es el paper que distribuí, he decidido centrarme en el caso de Costa Rica, ¿no?, para poder ver más en profundidad qué es lo que está ocurriendo en un país en el que está llevando a cabo, un país pequeño en el que está llevando a cabo un modelo de desarrollo mirando hacia afuera, ¿no?, fundamentalmente ese tipo de desarrollo que se está implementando en la mayoría de las economías de América Latina, y precisamente ver los cambios en la estructura de la tierra, en los sistemas de producción y por lo tanto en la seguridad alimentaria de un país, porque precisamente entender lo que ocurre en Costa Rica nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en otros países como Chile, México, por ejemplo, a pesar de ser un país muchísimo más grande. Nos da una fotografía, por decirlo de alguna manera, de lo que ocurre en estas otras economías que están llevando a cabo un modelo de este tipo de corte neoliberal en el sector agrícola, y que sucede fundamentalmente hasta 2008, cuando sucede esa crisis alimentaria global, que por supuesto supone un cambio, ¿no?, de mentalidad hasta cierto punto en las políticas agrícolas de estos países. De manera resumida, lo que os voy a contar es qué es eso del desarrollo mirando hacia afuera, cuáles son las principales preguntas de investigación del artículo, cuál es el modelo de desarrollo agrario de Costa Rica anterior a 1990, para poder profundizar en ese modelo de desarrollo mirando hacia afuera, que explicaré más en profundidad precisamente de ese periodo 90-2008, porque es cuando Costa Rica entra en la OMC y comienza a liberalizar su sector agrícola de una manera más acelerada, por decirlo de alguna manera, y hasta 2008, como decía antes, precisamente por esa crisis alimentaria global, ¿no?, con un impacto tan fuerte en países dependientes de las importaciones de alimentos, países pequeños como es el caso de Costa Rica. Para poder descender de esa dimensión macro, que serían las políticas agrícolas, muy vinculadas a la política económica del país, necesitamos pasar de esa dimensión macro a la micro a través del análisis de los impactos de este modelo de desarrollo mirando hacia afuera, que serían los cambios en los patrones de producción, las transformaciones en el uso del suelo, cómo se pasa a un modelo más diversificado, pero también vinculado a esos cultivos
más lucrativos en el mercado internacional, que son los cultivos no tradicionales, que también suponen una serie de cambios fundamentales en la estructura de la tierra y por lo tanto el surgimiento, ¿no?, de dos modelos agrícolas distintos que conviven en el sector rural costarricense. Y por supuesto estos cambios, para poder descender a esa dimensión más microeconómica que serían los pequeños productores, ¿no?, tienen un impacto fundamental en los patrones de producción de alimentos y cómo aumenta, ¿no?, la producción de alimentos, las importaciones de alimentos de este país, ¿no?, para poder a continuación extraer una serie de conclusiones fundamentalmente de política económica. ¿Qué es eso? Lo primero que me gustaría es definir qué es lo que yo quiero decir con ese outward looking development, ¿no?, qué es eso del desarrollo mirando hacia afuera, ¿no? En mi tesis doctoral comparaba el inward looking, que sería el caso de Cuba, con el caso de Costa Rica, que sería precisamente lo opuesto. ¿Y qué sería? Bueno, yo creo que esto lo podemos identificar rápidamente y aparece bastante bien documentado en la introducción de la tesis doctoral, con ese conjunto de políticas agrícolas de corte neoliberal que se están llevando a cabo, como os decía antes, en la mayoría de los países en vías de desarrollo desde principios de los 80, ¿no?, que profundiza el modelo fundamentalmente en la década de los 90. ¿Y qué supone? Bueno, pues entender la globalización de la agricultura como algo muy positivo, como una oportunidad para los pequeños productores, para insertarlos en esas exportaciones más lucrativas en estos países en vías de desarrollo. Pero si tenemos que resumir cuáles serían sus principales características, pues sería en primer lugar la liberalización de la agricultura, del comercio agrícola, la promoción de esas exportaciones agrarias no tradicionales, promoción que ya empieza en los 80 pero que profundiza en los 90, la desregulación interna, ¿no?, ese desmantelamiento de los subsidios y otros incentivos, ¿no?, de los que disfrutaban, por ejemplo, durante el periodo de industrialización por sustitución de importaciones los pequeños productores y los productores de granos básicos, y además entender la importancia que tienen las actividades rurales no agrarias, o el empleo rural no agrario, ¿no?, un concepto muy extendido en América Latina y que manejan en gran medida autores de la CEPAL como una fuente de ingresos fundamental, ¿no?, que está teniendo una importancia cada vez más significativa en estos países en vías de desarrollo. Y precisamente este modelo lo que considera es que en el caso de aquellos pequeños productores que no son capaces de insertarse en este tipo de producción orientada al mercado internacional, en estos cultivos no tradicionales, estas políticas neoliberales lo que proponen es estas actividades rurales no agrícolas, vinculadas a esa importancia en las exportaciones agrarias no tradicionales, como se ve claramente en el caso de Costa Rica, y el importante desarrollo agroindustrial, precisamente como un camino para salir de la pobreza, ¿no? Pero claro, este camino muchas veces implica el abandono de la agricultura o la pluriactividad con salarios muy bajos, agricultura de subsistencia y salarios también bajos en estas actividades rurales no agrícolas. Entonces, en este sentido, sí que se necesita profundizar en este significado, ¿no?, de las actividades rurales no agrícolas. Rápidamente, las preguntas de investigación que se plantean son, como os decía antes, esa dimensión macro, cuáles son las principales políticas que lleva a cabo Costa Rica en este periodo, cuál es el impacto de dichas políticas, ¿no?, básicamente lo que ya proponía en la introducción, tanto los patrones de producción como la estructura de la tierra, ¿no?, y en el uso de la misma, y cómo transforman, ¿no?, dichas políticas, estas estructuras, ¿no?, en este periodo de investigación del 90 al 2008. Para entender, ¿no?, cómo estos nuevos patrones, esta nueva estrategia de producción agrícola afecta a la seguridad alimentaria nacional de un país pequeño, como es el caso de Costa Rica. Una breve introducción de cómo era el modelo agrícola de Costa Rica anterior a los 90, muy brevemente. Bueno, pues sabemos que pasa por un periodo de industrialización por sustitución de importaciones a finales de los 60, durante toda la década de los 70, en el que los pequeños productores y productores de granos básicos y café, ¿no?, que sería el cultivo por excelencia de Costa Rica, son los principales beneficiarios de los programas. Incluso se promueven importantes programas que aparecen en el texto, en varias notas a pie de página, bajo diferentes legislaturas para promover la seguridad alimentaria y la diversificación, que no solo sean productores tradicionales de café o azúcar, sino que también sean capaces de producir granos básicos para la subsistencia, incluso para el mercado nacional. Sin embargo, la estrategia de industrialización de sustitución de importaciones fue muy independiente todavía de esas exportaciones tradicionales, como por ejemplo el café, el azúcar,
y por lo tanto se financiaba precisamente con estas exportaciones, aunque se pretende cambiar de un modelo centrado en las exportaciones tradicionales como tenemos en la mayoría de los países de América Latina hasta los 60, hasta los años 50, es muy complicado en estos países pequeños conseguir financiar esa industrialización por sustitución de importaciones sin ser dependientes de esas divisas, ¿no? De esas exportaciones de los productos tradicionales. Y por eso continúa siendo un país muy dependiente de cuál es la actuación en el mercado extrarregional. No me estoy refiriendo al mercado común centroamericano a partir de los años 60, sino al mercado internacional de estas exportaciones tradicionales tan atractivas, ¿no? Para los países desarrollados fundamentalmente. Pero sí que hay un esfuerzo, ¿no? Precisamente por ese fallo de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, sí que sigue un esfuerzo por parte del gobierno de conseguir una estrategia de exportación, pero más diversificada, no solo dependiente de los cultivos tradicionales. Y precisamente es lo que pretenden los diferentes gobiernos a partir de la década de los 80, para hacer frente a la crisis de la deuda, en el caso de Costa Rica, diversificar todas sus actividades económicas en el país tan dependientes del sector cafetalero. Esto sería lo que se conoce a partir de los 80 como una fase de crecimiento basado en las exportaciones, totalmente distinta a la de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, que sería esa exportación basada en pero el crecimiento basado en las exportaciones tradicionales, como en Brasil, como en muchísimos países de América Latina, y pasar a lo que se denomina la agricultura de cambio, tan promovida no por los Estados Unidos, empresas multinacionales con intereses diversos en el sector tradicional de Costa Rica, que es la agricultura de cambio, ¿no? Promover esas exportaciones agrarias no tradicionales, estamos hablando de la piña, el mango, la palma aceitera, vamos a verlas posteriormente, y además diversificar esas exportaciones agrícolas, como os decía antes, las actividades agrícolas. Bueno, un dato simplemente para entender hasta qué punto se comienzan a promover, pues en torno a 1981-83 estas exportaciones agrarias no tradicionales ponían el 8% de las exportaciones totales y pasan a representar el 17% en el 92. Obviamente, si vemos datos de la actualidad, tiene un porcentaje bastante más elevado, lo que pasa que aquí estamos todavía analizando esa fase anterior a los años 90. ¿Qué sucede con esta estrategia? Pues que a pesar de lo que trata es de promover esa agricultura de cambio, insertar a los pequeños productores en el mercado internacional con esos productos más lucrativos, realmente y en gran medida va a desplazar a los principales beneficiarios y actores de la agricultura durante las fases anteriores de desarrollo de Costa Rica, durante los 60 fundamentalmente, con la industrialización por sustitución de importaciones, que son esos productores de granos básicos y productores de café. ¿Qué sucede a partir de los 90? Esta sería la fase fundamental en la que nos vamos a centrar. Todo lo que hemos visto hasta ahora serían esos antecedentes, en fortalecer ese modelo de crecimiento basado en las exportaciones y agricultura de cambio. Seguimos con esa idea de agricultura de cambio, enormemente basada en campañas por parte de los Estados Unidos para que los agricultores abandonasen los cultivos tradicionales y comenzasen a producir la piña, la palma aceitera, etc. Muchísimos ejemplos en el texto, ¿no? Que aparecen, los que aparecen reflejados por esa propaganda, ¿no? Pero para entender la política agrícola durante este periodo es fundamental, sin lugar a dudas, entender el modelo económico en términos generales, que se basó fundamentalmente en la atracción de inversión extranjera directa y la liberalización comercial, con unas transformaciones muy importantes en el sector manufacturero, en el comercio y en los servicios. Si tenemos en cuenta, y es algo que también podemos observar en el texto, ¿no? Con diferentes datos en este sentido, vemos que las actividades agrícolas van a tener una importancia cada vez menor con respecto a la inversión extranjera directa, pero sin embargo van a tener un papel cada vez más importante en otros sectores como el sector terciario, estamos hablando del turismo, exportaciones de alta tecnología. Sabemos que empresas como Hewlett Packard, Intel están en Costa Rica para convertirse en la piedra angular de la nueva estrategia económica. Pero que, sin embargo, también el modelo económico en términos generales sí que da un papel preponderante, ¿no? Con esa agricultura de cambio y esas políticas, ¿no? De exportaciones no tradicionales a la inversión extranjera directa en el sector agroindustrial, ¿no? Que va a crecer de manera significativa, también lo podemos ver en el texto, pero sin embargo
En torno a esta inversión extranjera directa, el 90% está vinculada a empresas estadounidenses. ¿Qué sucede con las políticas agrícolas? ¿Existen, como en las fases anteriores, políticas agrícolas específicas o van a pasar a estar relegadas a un segundo plano? Este es uno de los principales problemas, ¿no? Que cuando prima un modelo en el que fundamentalmente tratamos de promover la inversión extranjera directa y la inversión comercial, pues las políticas agrícolas obviamente pasan a estar subordinadas a este modelo económico en términos generales, con importantes cambios en la naturaleza de las instituciones públicas y el tipo de intervención estatal que va a haber en la agricultura, muy distinto al de las fases anteriores, ¿de acuerdo? Precisamente todas esas instituciones que se dedicaban a promover la producción agrícola para el mercado doméstico van a experimentar unas reducciones muy elevadas, tanto en términos de presupuesto como de personal a partir de los años 90. También podemos ver datos en este sentido en el paper. Y además un cambio, ¿no?, en lo que serían los lineamientos generales de la política agrícola. Se van a centrar fundamentalmente en un desarrollo rural muy vinculado a la agroindustria y la reconversión productiva, ¿no?, también en algo que aparece de manera repetida en el texto y que está muy vinculado, ¿no?, a la literatura actual sobre el desarrollo agrario rural en América Latina, y que se basa, ¿no?, en cómo reconvertir a esos pequeños productores hacia esos cultivos no tradicionales, de qué manera pueden aprovecharse de estas oportunidades. Sin embargo, ¿no?, una de las críticas fundamentales que aparece en la literatura, ¿no?, sobre las políticas y demás es que estos lineamientos de la política agrícola son muy limitados, ¿no?, para este tipo de sector agrícola como el de Costa Rica, que está expuesto a ese tipo de integración económica con los mercados globales como el que se está produciendo en un país tan pequeño como Costa Rica, ¿de acuerdo? Realmente está muy subordinada y muy limitada por la política económica. ¿Cuáles son los impactos de ese desarrollo mirando hacia afuera? Bueno, pues los hemos visto un poco en la introducción, los he mencionado de manera superficial. Importantes transformaciones en la agricultura, que serían fundamentalmente esos cambios en los patrones de producción, ¿no?, que pasamos hacia un tipo de cultivos más competitivos, más diversificados y más intensivos, claro. Por supuesto, más dependientes de insumos y otro tipo de tecnologías, en su mayor parte importadas de los países desarrollados, la diversificación del uso de la tierra, los cambios en la propiedad de la tierra y los cambios en los patrones de seguridad alimentaria. Vamos a ver en primer lugar esos cambios en los patrones de producción, ¿no? Obviamente, bajo este modelo económico que promueven la liberalización comercial y la inversión extranjera directa, pues estimulan las importaciones de tecnología, de agroquímicos, de equipo en general para el sector agrícola. Y además, como os decía antes, esos programas de reconversión productiva para reconvertir a los productores, lo que hacen es aplicar, promover esa tecnología intensiva en agroquímicos, maquinaria, tecnología y demás. Algunos datos muy generales. De 1977 a 2006 vemos que el índice de los pesticidas importados por hectárea pasa de 8,2 kilogramos a 25,8, aparecen más datos en el texto, pero estos son bastante significativos. Las importaciones de pesticidas por hectárea agrícola aumentan 314%, y además en 2004 Costa Rica se convierte en el principal consumidor de pesticidas en América Central, si tenemos en cuenta diferentes indicadores, ¿no?, como los que vemos aquí. O sea, es un país que, a pesar de ser tan pequeño, es el país más dependiente de fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, etcétera, de toda América Latina en el sector agrícola. Datos muy generales también para que entendamos un poco la importancia de esta intensificación y estos cambios en los patrones de producción. Bueno, pues vemos fundamentalmente el año 70 al 98 como Costa Rica sigue siendo el mayor consumidor de kilogramos por hectárea de fertilizantes, ¿no? Y también, si analizamos el uso de tractores, pues vemos que también ha habido un aumento importante, pero lo más interesante de esta tabla yo creo que es entender que es el país de toda la región centroamericana con una mayor intensificación, a pesar que, por supuesto, en Belice, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua se ha puesto en marcha también este modelo de reconversión productiva, de exportaciones agrarias tradicionales y demás, no con un impacto tan profundo como en el caso de Costa Rica.
¿Cuáles son las transformaciones en el uso de la tierra? Bueno, pues obviamente lo que llevamos viendo durante todo el seminario, ¿no? Ese movimiento, ese cambio hacia cultivos más diversificados y más lucrativos en el mercado internacional. Que por supuesto, y por otro lado, supone una diversificación agrícola muy significativa que no podemos obviar, ¿no? Dejamos de ser tan dependientes como veíamos antes en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones o en la fase anterior de esas exportaciones tradicionales latinoamericanas, en el caso de Costa Rica el café o el azúcar fundamentalmente, por supuesto el plátano también que no he mencionado antes. Sí que va a haber una diversificación agrícola en un país con unas condiciones estupendas, ¿no?, para este tipo de cultivos, y yo creo que eso es un aspecto muy positivo, ¿no? Pensar que de 1994 a 2008 estos cultivos, que sí que es cierto que son más lucrativos en el mercado internacional, como por ejemplo la sandía, el melón, la naranja, el palmito, ¿no?, producto típico costarricense, la piña, que consumimos fundamentalmente en países europeos, ¿no? Además la piña de Costa Rica yo creo que es muy famosa, ¿no? Y lo vemos también con algunos datos sobre hacia dónde van estas exportaciones de piña en el texto. Las plantas ornamentales pues han experimentado un incremento del 100%, tanto en lo que se refiere a la tierra de cultivo como a la producción total, en ese periodo de 10 años. Por ejemplo, en este cuadro sí se ve bien, sí. Lo que vemos, ¿no?, es cuál es el área de los principales cultivos en 1000 hectáreas en ese periodo que analizamos del 90 al 2008, y vemos esa tasa anual compuesta de crecimiento. Vemos cómo los cultivos tradicionales prácticamente se han mantenido, pero sí que vemos un descenso significativo, por lo menos un descenso en el caso de ciertos cultivos típicamente de pequeña agricultura familiar, como por ejemplo es el cacao, ¿no?, que cae un 7,26%. El café también, a pesar de que sigue siendo un cultivo importante, ¿no?, asociado muchas veces a pequeñas, medianas cooperativas, ¿no?, para subsistir. Pero sí que hay un descenso más significativo, yo creo, en el caso de los granos básicos, ¿no?, que ha sido un poco el sector más afectado en este sentido, y ese sector que responde a las necesidades de alimentar a la población nacional, ¿no?, como se ha desmantelado durante los años 90. Pues aquí vemos esos cambios en el uso del suelo y cómo ha habido una caída muy significativa en lo que al uso del suelo se refiere. Sin embargo, los cultivos no tradicionales, pues vemos que todos ellos han aumentado, ¿no?, si lo medimos en esa tasa anual compuesta de crecimiento, y también pues ciertas raíces y tubérculos, que algunos de ellos se consideran cultivos no tradicionales, pero lo más significativo sería en algunos casos, como por ejemplo la palma africana. Perdón, que veo que la tabla de cultivos no tradicionales no le ha bajado al aumentar el tamaño de las letras, pero bueno, vemos que por ejemplo la piña ha aumentado un 11,76%, ¿no?, es un cultivo muy importante. Perdón. En el caso de Costa Rica, pero yo creo que lo más significativo es que a pesar de esta diversificación y de este cambio, si lo miramos en términos del área total cultivada, vemos que solamente ha habido un aumento de 0,55%. Es decir, no ha habido un cambio muy sustancial, una ampliación de superficie cultivada o esa capacidad de combinar cultivos tradicionales y no tradicionales. Realmente ha habido una sustitución, por decirlo de alguna manera, y dependiendo de las regiones, de unos cultivos por otros. ¿Qué vemos también en estos cambios en el uso del suelo? Bueno, pues con esa idea de reconversión productiva e insertar a los pequeños productores en estos cultivos más lucrativos, pues vemos que sí, que es cierto que si analizamos, por ejemplo, en la región Huetar Norte, que sería una de esas regiones norte, justo, tenía que haber incluido aquí un mapa para que lo vieseis, justo en la zona del Caribe, pero ya lindando con Nicaragua, vemos que sí que los pequeños productores producen piña, ¿no?, porque por ejemplo vemos que de 0 a 10 hectáreas el tipo de fincas que producen piña, el 94% son precisamente pequeñas explotaciones de 0 a 10 hectáreas, pero sin embargo si lo analizamos en términos de producción total de esta región, que es una de las principales regiones productoras de piña y una de las regiones donde más se han llevado a cabo y más se ha implementado esta reconversión productiva, conviviendo, mejor dicho, con los granos básicos y otro tipo de producciones tradicionales, vemos que sí, que si analizamos realmente el cultivo total en hectáreas en esta región, realmente los que controlan, ¿no?, el cultivo total de la piña son las grandes explotaciones, que suponen el 77% del cultivo de la piña.
O sea que aunque se consiga insertar a ciertos productores, parece más un cultivo muy de pequeña escala, muy para mercados locales, pero con escasa inserción en el mercado internacional. Lo mismo ocurre por ejemplo, en esta región, ¿no? con las plantas ornamentales, ¿no? Si vemos los dos grupos de productores más grandes, que serían, como vemos, el de color salmón y el morado, vemos que entre ellos dos pues, son los que mayor número de hectáreas abarcan, número de hectáreas dedicadas a este cultivo no tradicional y por lo tanto con mayores posibilidades de insertarse en el mercado internacional. Sin embargo, en esta región siguen siendo los pequeños productores los que poseen un mayor porcentaje de fincas dedicadas a este cultivo en términos globales con poca inserción, ¿no? Si lo analizamos en términos macroeconómicos, en términos nacionales, vemos que la situación es peor. Uno de los problemas fundamentales, y por eso incluyo aquí datos del Censo Agropecuario de la región norte, Huetar Norte, es que Costa Rica lleva desde el año 1984 sin realizar un censo agropecuario. No sabemos exactamente las razones, si no interesa, sí que realmente esa subordinación de la política agrícola a un segundo plano puede haber sido una de las razones fundamentales, o simplemente esa necesidad de promover explotaciones agrarias no tradicionales o sustitución de tradicionales por no tradicionales, pues realmente ha dejado en segundo plano una de las ideas fundamentales, ¿no? de determinados gobiernos que sería llevar a cabo un censo agrícola para ver hasta qué punto se consigue una inserción de los pequeños productores en estos cultivos no tradicionales. Entonces, tenemos que recurrir a datos de censos regionales o simplemente tratar de conseguir datos más cualitativos, entrevistas semiestructuradas, otro tipo de censos que nos proporcionen cierta información en este sentido. Una de las principales limitaciones durante mi trabajo de campo en Costa Rica. Bueno, entonces en términos generales, si tenemos que resumir los cambios en el uso de la tierra, vemos que lo que veíamos en la tabla anterior, que no hay un cambio sustancial en términos de área total cultivada. Sí que hay unos nuevos patrones de producción que al fin y al cabo guían, ¿no? esa transformación en el uso del suelo. Sí que hay una disminución muy significativa de esos cultivos tradicionales, lo veíamos claramente en el caso del maíz, del arroz, de los frijoles, mientras los cultivos tradicionales cada vez tienen una importancia mayor, ¿no? en términos de hectáreas, como vemos en esa tabla. Sin embargo, yo creo que hay que destacar, ¿no? esos cambios en el uso del suelo, pues que ha habido un importante esfuerzo hacia la reconversión productiva, pero en términos de diversificación, tanto agraria como de las exportaciones. Y eso es un resultado importante que, como decía antes, no podemos obviar de este modelo mirando hacia afuera. Sin embargo, esto supone al mismo tiempo, y lo vamos a ver ahora, unos cambios muy importantes en la tendencia de la tierra, difíciles de analizar nuevamente por esa falta de censo agropecuario desde 1984. Estas transformaciones en el uso de la tierra, y es una parte del paper que estoy ampliando ahora para incluirlo, ¿no? para su posterior publicación, es en vincular hasta qué punto esto es bueno o es malo. Si muchos pequeños productores no han conseguido insertarse en las explotaciones agrarias no tradicionales, pero se han creado otras oportunidades de ingresos y empleo, no tiene por qué ser tan malo. Es decir, vamos a ver un poco la otra parte, ¿no? Entonces sí que es cierto que estas actividades y estos cambios en el uso de la tierra han generado importantes oportunidades de empleo e ingresos. Tenemos que tener en cuenta, y es lo que estoy incluyendo, ¿no? como os decía, en este nuevo paper, para dar una imagen no más positiva, o decir, hablar más bien de los éxitos y fracasos del modelo, no exclusivamente de los fracasos, que da un poco la sensación cuando analizamos este paper, es ver que el empleo rural no agrícola en Costa Rica es el más elevado de toda América Latina, incluso por encima de México, que es uno de los ejemplos de empleo rural no agrario fundamentales de América Latina. Y precisamente el crecimiento del empleo en el sector rural se explica por este crecimiento en el empleo rural no agrario. Sin embargo, sí que es cierto que la participación de los pequeños productores en estas actividades agrícolas ha descendido en términos generales, mientras ha aumentado la cantidad de trabajadores no cualificados durante este mismo periodo.
Esto lo vamos ahora a vincular, por supuesto, a los cambios en la estructura de la tierra. En el año 2000, para que nos hagamos una idea en términos generales, las exportaciones agrarias no tradicionales empleaban el 15,8% de la fuerza agrícola en el sector, de la fuerza de trabajo en el sector agrícola en Costa Rica, mientras que en este sector el 71% eran pequeños productores, pequeños medianos productores, o también como se reconoce o se denomina muchas veces por la CEPAL, pequeños productores, trabajadores no remunerados que trabajan en sus propias tierras o autoempleados, ¿no? Pequeños productores en definitiva. Sí que podemos decir que este empleo urbano agrario ha supuesto un cambio sustancial, ¿no?, en esta estructura del empleo rural. Ha habido oportunidades significativas, actividades más diversificadas o por lo menos posibilidades de obtener diferentes fuentes de ingresos en la familia campesina, con por supuesto unas escalas salariales bastante diversas y dependiendo si estamos hablando de trabajadores no remunerados, autoempleados y demás. Pero sin embargo no hay mucha literatura al respecto y es bastante complejo extraer una conclusión definitiva. Para entender hasta qué punto el empleo rural no agrario puede significar el abandono de la agricultura, de la producción agrícola y la venta de sus parcelas a las grandes multinacionales o a los grandes productores, en este caso, y a pesar de lo que diría la literatura neoliberal, no lo podríamos considerar una oportunidad en términos de desarrollo agrario. Sería una oportunidad en el sector agroindustrial, pero no una oportunidad en el sector agrícola, porque dejan de producir y abandonan sus explotaciones, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que en muchas regiones, es algo que se observa cuando uno realiza trabajo de campo en Costa Rica, pues que hay una serie, como ocurre en la mayoría de países en vías de desarrollo, hay una serie de asimetrías estructurales, infraestructuras en condiciones bastante pobres en estas zonas rurales o la falta de preparación, ¿no?, de muchos productores, ¿no?, para abandonar esa tarea agrícola e insertarse en estas oportunidades de empleo rural no agrario. Y por lo tanto sus posibilidades de ingresos y empleo son bastante limitadas en este sentido. Pero el problema fundamental es que no hay suficientes datos al respecto y por lo tanto no podemos saber cuál de las tres vías es la que está primando en el caso de Costa Rica. ¿Es una actividad, es una pluriactividad lo que supone el empleo rural no agrario? ¿Es un abandono de la agricultura? ¿Es simplemente la venta de parcelas y la no posibilidad de insertarse en este sector? No hay evidencia al respecto y en este sentido sí que me gustaría profundizar para poderlo comparar, ¿no?, con otros países y responder un poco a la literatura de si realmente es una oportunidad o no es una oportunidad. Bueno, con respecto a la tenencia de la tierra, vamos a ver que hay muy pocos estudios, ¿no?, que analicen esos cambios internos en el tipo de estructura durante este periodo. Como decía antes, el último censo agrícola se realizó en 1984. Sí que hay ciertos estudios un poco cualitativos o comparativos entre regiones que nos muestran las disparidades, ¿no?, entre el tipo de propiedades, dependiendo del tipo de cultivo, ¿no?, porque asociamos todavía a los pequeños productores con esos cultivos tradicionales o granos básicos y los grandes productores con esas exportaciones agrarias no tradicionales, con los cultivos no tradicionales. Entonces vemos que en el caso de los cultivos no tradicionales hay una dependencia muy elevada de la mano de obra en el sector agrícola y la tenencia de la tierra se encuentra fundamentalmente concentrada en manos de unos pocos grandes propietarios y fundamentalmente empresas transnacionales como por ejemplo Chiquita, fundamentalmente norteamericanas. Y un ejemplo que, bueno, es una tabla, ¿no?, que también podéis consultar en el texto, ¿no?, y que podemos extraer como este ejemplo numerosos de ellos para el sector de los cultivos no tradicionales. Vemos como en el año 2002 3 empresas transnacionales productoras de piña cultivaban 6.200 hectáreas y empleaban 4.340 empleados agrícolas, ¿no? El mismo año 200 pequeños productores tenían unas explotaciones con un tamaño medio de 8,5 hectáreas frente a esas 6.200 que vemos en el caso de la piña, pero podemos ver más casos en esta tabla, ¿no?, con ese tamaño medio de 2.066 en el caso de la piña. Podemos verlo también en el caso del melón y la sandía, en el caso de la naranja,
y compararlo, ¿no?, con lo que ocurre en otros sectores tradicionales, ¿no? Que veo que aquí la tabla aparece cortada porque no aparecen, no las estoy viendo por lo menos, los cultivos tradicionales. Una tabla tan larga, ¿no? Y de hecho la única evidencia que tenemos para poder entender la estructura de la Tierra en un periodo más o menos actual en el caso de Costa Rica, pero vemos que la tendencia es totalmente contraria. Podemos comentarla si queréis luego en el debate, algún ejemplo de la tabla y ver alguno de los ejemplos que aparece en el caso de las exportaciones, perdón, de los cultivos tradicionales, que es totalmente opuesto, ¿no? Parcelas muy pequeñas, no dependientes de empleo externo, básicamente agricultura familiar y con muy pocos propietarios. Además, ¿no?, y relacionándolo con lo anterior, vamos a ver cuál es la evolución de esos productores de granos básicos para entender si realmente han abandonado la agricultura, no han abandonado la agricultura, cuál es la evolución de Costa Rica en este sentido, ¿no?, respondiendo a ese desmantelamiento de los 80. Vemos que Costa Rica es el país donde más ha reducido, ¿no?, el número de productores de granos básicos. Por supuesto hay que tener en cuenta que es un país pequeño, pero aquí lo estamos comparando también con países pequeños que son los países centroamericanos, ¿no?, una caída del 8,51%, bastante más elevada que en el resto de países centroamericanos, a pesar de la tradición, ¿no?, que tienen los productores de granos básicos en la región. Lo que vemos, ¿no?, es que esas transformaciones iniciales en la estructura de la tierra, que comienzan ya en los años 80, van a acelerarse con esa promoción de las exportaciones agrarias no tradicionales y la reconversión productiva y esos cambios en los patrones de producción. Entonces, mientras la diversificación agrícola y el desarrollo agroindustrial, sin lugar a dudas, son uno de los resultados fundamentales de ese modelo, sí tenemos que tener en cuenta que realmente los cambios en la tenencia de la tierra han sido muy importantes y respondiendo precisamente a estos cambios se produce un proceso de concentración de la propiedad, ¿de acuerdo? Y lo que vemos, ¿no?, tanto si uno realiza trabajo de campo como se analiza la literatura y los estudios fundamentales, ¿no?, de los principales sectores, las principales multinacionales insertadas en cada uno de estos cultivos no tradicionales, vemos que el sector agrícola costarricense está dominado por una muy pequeña cantidad de grandes productores cuya fuente de ingresos principal son estas exportaciones agrarias no tradicionales y una cantidad bastante elevada de pequeños productores que o bien cultivan para la subsistencia en parcelas muy pequeñas o bien se han visto obligados a abandonar la agricultura como fuente principal de ingresos y emplearse en actividades rurales no agrícolas. Obviamente esto tiene un impacto claro en lo que es la equidad social, ¿no?, y el tipo de sostenibilidad alimentaria en las zonas rurales de Costa Rica y da lugar a dos mundos polarizados, ¿no?, que conviven en un sector muy heterogéneo, en este sector agrícola tan heterogéneo, con unas características económicas tan distintas que realmente compiten en ese mismo sector, ¿no? Y por supuesto un impacto claro en los ingresos de cada uno de estos sectores, ¿no? Los grandes productores y empresas transnacionales en este sector agrícola obtienen unos ingresos muy elevados y es otra parte que estoy ampliando del capítulo, ¿no?, para poder comparar cuáles son los ingresos en estos sectores no tradicionales frente a los ingresos en estos sectores no tradicionales, teniendo en cuenta los pocos productores que tenemos en el sector no tradicional frente a la gran cantidad de pequeños productores en los otros sectores tradicionales. Y además hay un estudio muy interesante, ¿no?, de la CEPAL y este otro de 2008 de Verdegué. Vemos que los productores fundamentalmente autores de la CEPAL, vemos que los productores de granos básicos en Costa Rica son uno de los más afectados, ¿no?, si nos referimos al acceso a ingresos, salarios mínimos, etc. Y la mayoría de ellos están entrando, ¿no?, a pasar a formar parte de lo que son los pobres rurales en la mayoría de los países, en la mayoría de las regiones de Costa Rica. De hecho, Costa Rica es el país con un aumento más significativo y esta parte es la que, como os decía antes, estoy ampliando en el artículo, es el de los países de Costa Rica y de los países de Centroamérica, comparado también con algunos países de Latinoamérica, donde más
ha aumentado el número de pequeños productores que han pasado a ser pobres rurales, pequeños productores de granos básicos. ¿De acuerdo? Hay varios estudios en este sentido que relacionan, ¿no?, la incidencia de la pobreza entre los productores de granos básicos en diferentes países de América Latina. Pero vamos, yo creo que a descender, ¿no?, a esa dimensión, a ese cambio más significativo, ¿no?, si tenemos en cuenta el contexto actual, fundamentalmente 2007-2008, ese contexto de crisis alimentarias globales, y hablo en plural, ¿no?, porque fueron varios momentos, ¿no?, donde se experimentan nuestras tensiones, ¿no?, y los problemas que tiene un modelo que ha abandonado el sector de granos básicos y por lo tanto tan dependiente de las importaciones de alimentos, y vamos a ver cuál es el impacto, ¿no?, en este sentido de un modelo como el que estamos analizando de desarrollo mirando hacia afuera. Vemos que ese descenso en el apoyo público y privado, créditos, servicios y demás a los pequeños productores, pues obviamente supone ese desmantelamiento que hemos visto con anterioridad. Un ejemplo de ello sería cómo cae, ¿no?, el apoyo, ¿no?, de tanto los bancos privados como públicos a estos pequeños productores, ¿no? Sí que aparecen datos en este sentido en el paper, pero además creo que donde más hincapié debemos hacer es en ese apoyo disponible para los productores de maíz o frijoles, en el caso de los granos básicos, que realmente se han visto totalmente en una situación, ¿no?, bastante peor, precisamente porque carecen de fondos para poder desarrollar o para poder tener unos precios, ¿no?, bastante dignos, ¿no?, en este sentido, incluso para mantener una explotación de subsistencia. Entonces, tanto estos recortes, ¿no?, en lo que es el gasto público en el sector agrícola, como la reorganización de las instituciones públicas del sector agrícola que veíamos en la primera parte de la exposición, como las reducciones masivas de esos aranceles, ¿no?, para las importaciones de granos básicos, pues lo que han hecho, pues igual que ha sucedido en países como México, ¿no?, es abrir las fronteras nacionales a esas importaciones de comida barata y, en este caso, granos básicos y de peor calidad procedente de los países desarrollados. Caso típico con NAFTA, México, Estados Unidos, ¿no?, importaciones de maíz de los Estados Unidos de peor calidad, transgénico, y un desmantelamiento bastante vasto, ¿no?, bastante amplio del sector del maíz, en el caso de México, siendo un cultivo tan importante, ¿no?, con una tradición tan extensa. Precisamente esto lo veíamos un poco en los cambios en la estructura de la tierra, pero para que lo comparemos con el resto de la región, vemos que los productores de granos básicos en Costa Rica son los que van a sufrir un descenso mayor en la región centroamericana, y además Costa Rica tiene el ratio, ¿no?, más bajo de producción agrícola en toda la región centroamericana durante los 90. Tenemos que tener en cuenta que obviamente es un país pequeño, ¿no?, pero estamos teniendo en cuenta esta variable, son datos de la CEPAL. Mientras la producción media de cereales o de granos básicos en Costa Rica experimenta un cambio porcentual de menos 5% en ese periodo, según los datos de la FAO, 79 al 81 hasta 2001, vemos que en Centroamérica y el Caribe y el resto del mundo pues hay un aumento, ¿no?, de esa producción, un 35 y un 32% respectivamente. A pesar, ¿no?, de que los indicadores sociales, nutricionales son bastante mejores en Costa Rica que en otros países centroamericanos, vemos que la capacidad de esos pequeños productores para alimentar a la población nacional pues se ha convertido en la más débil de la región. Pero lo más significativo, ¿no?, y esto es algo que realmente choca, ¿no?, cuando estaba realizando tanto la escritura como el trabajo de campo, y uno analiza la productividad de los diferentes cultivos y la compara con la productividad media de los cultivos no tradicionales, vemos que sí, en términos generales la productividad de los cultivos no tradicionales es más elevada, pero hay algunas excepciones, como sería el caso del azúcar, el maíz o los frijoles, que tienen una productividad más elevada que muchos cultivos no tradicionales. Realmente el único cultivo que tiene, analizando este periodo de tiempo, 90 al 2008, que tiene una productividad más elevada en términos de tonelada por hectárea, es la piña. El resto tienen un incremento en este periodo bastante limitado, incluso menor que algunos cultivos tradicionales. Es decir, que
los pequeños productores de granos básicos sí que son productivos en este sentido. ¿Cuál es el resultado de este modelo en términos de seguridad alimentaria? Pues obviamente una dependencia que ya estaba patente en el 95, porque como hemos visto a partir de los 80 es cuando comienza todo ese proceso de desmantelamiento, pero en el caso, por ejemplo, del arroz y de los frijoles, pues se ve un incremento sustancial, ¿no?, hasta 2007 de esa dependencia de alimentos, ¿no?, de esa dependencia de importaciones de arroz y frijoles. Más interesante sería, teniendo en cuenta, bueno, más interesante creo que si tenemos en cuenta los datos de la FAO por países, ¿no?, de los ratios de alimentos importados en kilogramos por persona al año, y esto era bastante chocante cuando lo comparábamos con el caso de Cuba, donde a pesar de ser un modelo, entre comillas, con tanta problemática y muy limitado, ¿no?, por el tipo de modelo económico que tiene la isla, modelo político y demás, sin embargo sí que había un movimiento hacia esa reducción de las importaciones de alimentos tras el periodo especial, ¿no?, y con todo ese programa de agricultura sostenible, agricultura mirando hacia adentro. Pero lo que nos interesa en este caso, que estamos viendo el caso de Costa Rica, ¿no?, como por un ejemplo de lo que sucede en muchos otros países de América Latina con este tipo de modelos de desarrollo mirando hacia afuera, es que analizando por diferentes grupos de productos en ese periodo 92, 2005, 2007, vemos que en la mayoría de grupos de productos se produce un incremento en términos porcentuales más o menos significativo, dependiendo del grupo de productos, de las importaciones de alimentos. Lo vemos claramente en el caso de los cereales, por ejemplo, otro tipo de leguminosas, como vemos en la tabla de leguminosas, 69,2 sería el incremento en términos porcentuales, pero también, por ejemplo, los aceites vegetales, ¿no?, a pesar de ser una gran productora de aceite de palma africana, o por ejemplo una de las grandes productoras de leche, ¿no?, con el ejemplo de la Cooperativa Nacional de los Pinos, ¿no?, que es una de las mayores cooperativas productoras de leche de toda Latinoamérica. Entonces, lo que se observa, ¿no?, es una dependencia cada vez mayor de estas importaciones de alimentos, que obviamente en países pequeños sí que hay una tradición, por supuesto hay mucha literatura al respecto, y lo vamos a ver ahora en las conclusiones de depender de las importaciones de alimentos, pero en un contexto como el que se va a presentar en 2007-2008, pues obviamente esto es bastante problemático, ¿no?, y sobre todo si tratamos de promover un modelo de crecimiento basado en el comercio internacional, en el que sí estamos tratando de insertar a nuestros productores en mercados más lucrativos, pero sin embargo estamos desmantelando un sector en el que sí somos eficientes, somos productivos, y lo vemos al analizar la productividad, pero que sin embargo estamos sometiéndonos a una matriz de inseguridad alimentaria que tiene ciertos problemas en este sentido cuando se presenta una subida, ¿no?, como la que se produjo en 2007-2008 del precio de los alimentos. Un ejemplo de qué sucede, ¿no?, en vísperas de esa crisis alimentaria global. Pues los ingresos de algunos cultivos no tradicionales, por ejemplo la yuca y otro tipo de raíces que también se consideran cultivos no tradicionales, o la piña, la palma africana, no eran suficientes para cubrir el 50% de las importaciones en granos básicos. Estamos hablando antes de, es decir, en vísperas de la crisis alimentaria global. Obviamente esto nos demuestra, ¿no?, la dependencia alimentaria de Costa Rica, y además cómo ese desmantelamiento de la producción de granos básicos durante los 80 y los 90, la falta de competitividad de los productores nacionales de alimentos, o el alto grado de intensificación de la agricultura costarricense, pues empeoró las consecuencias de la crisis. Y sí que hay una parte en el paper en la que se especifican algunos de los programas que propone el gobierno a partir de 2008, como Programa Integral de Alimentos o Programa Nacional de Alimentos, ¿no?, para poder volver a poner en funcionamiento el sector de granos básicos, que tenía tanta importancia en los años 60 y 70 y con potencialidad, ¿no?, para alimentar a la población. ¿Cómo
podemos concluir entonces? No quiero tampoco transmitir la idea de que todo es negativo, ni muchísimo menos, precisamente por eso ahora estoy profundizando en esa idea de éxitos y fracasos, importancia del programa agrario, ingresos y demás. Pero sí que es cierto pues, que una estrategia tan centrada en la liberalización comercial, en inversión extranjera directa, y con una política agrícola tan subordinada a este tipo de modelo económico, a pesar de que Costa Rica muchas veces se vende como la Suiza centroamericana o como, junto con Chile, el paradigma del desarrollo económico en términos macroeconómicos, ¿no?, de la región, si analizamos el sector agrícola, hay muchísimos problemas a pesar de las oportunidades que está creando, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos decir que Costa Rica ha sido exitosa? Pues obviamente en ese proceso de diversificación de la agricultura, en construir, ¿no?, una estructura de las exportaciones que por fin consigue vencer esa dependencia histórica que